Bueno, y con respecto a algunas otras preguntas que me hacen de enfermedades, recuerden, traten de enviar información. Si la persona tiene una enfermedad, obviamente que está muy bien que lo indiquen, pero además traten de averiguar algo más, cómo vive la enfermedad. De eso vamos a estar hablando ahora. Es el tema de la clase del día de hoy, ¿sí? La clase que viene ya vamos a estar comenzando con las esencias florales de Bach, una por una. ¿Sí? Vamos a estar profundizando en cada una de ellas y ahí nos vamos a meter de lleno en el tema. Eh, en algunos casos, coincido con lo que me están diciendo ustedes, que para el terapeuta floral es mejor que otra persona le haga la indicación. Sí, está muy bien, ¿eh? Puede ser ese el caso. Lo que pueden hacer es plantear su caso aquí, frente a todos nosotros. Eh, yo me voy a enterar quién es la persona, obviamente, pero para el resto de la gente va a permanecer totalmente anónimo. Si quieren hacerlo, pueden animarse a plantear su caso para que entre todos podamos resolverlo, indicar o sugerir algunas esencias florales. Y yo creo que deberíamos comenzar por ahí, ¿eh? Que cada terapeuta floral además esté haciendo su propio camino de autosanación. Creo que es algo muy importante. Y podemos dedicar unos minutitos de todas las clases también a ayudarnos entre nosotros, ¿por qué no? Aquí sugerían una clase especial a ayudarnos entre nosotros. También lo pueden hacer en la clase mensual, pero siempre tenemos disposición de tiempo para ayudarnos entre nosotros, ¿sí? Así que no tengan temor en presentar sus casos y los vamos a ir resolviendo y vamos a ir haciendo el, el seguimiento, ¿sí? El caso obviamente algo personal de cada uno. Bueno, muy bien. Estamos viendo un diagrama ahí en la pantalla, una especie de escalera, donde vamos a tratar de entender un poco la visión psicosomática o la visión de enfermedad que puede tener el terapeuta floral. El descenso de esos escalones del 1 hacia el 6 es la vehiculización o la densificación de la enfermedad. El ir subiendo esos escalones, obviamente que desde el 5 hasta el 1, por el momento desde el 6 no, es el proceso de recuperación del estado de equilibrio, la recuperación de la salud. Entonces vamos a tratar de entender cómo es que va a ir vehiculizándose la enfermedad. Porque para el terapeuta floral, la enfermedad, les recuerdo, es el producto del alejamiento de la personalidad del alma. ¿Se acuerdan? La personalidad, en lugar de seguir los dictados del alma, equivoca su camino, por la razón que sea razón propia, o sea por injerencia, por influencia de otra persona. Yo pienso que de última sigue siendo decisión propia permitirse ser influido por otra persona. Pero bueno, por la razón que sea, la personalidad se aleja de los dictados del alma y de esa manera pierde su camino y pierde su razón de ser. La personalidad como vehículo de expresión de la voluntad del alma. Ahí aparece la enfermedad. Ahí decía Bach que aparecía la enfermedad, para impactar en ese alejamiento y ayudar, y en algunos casos obligar a la personalidad a retomar sus pasos, a volver sobre sus pasos y regresar hacia el alma. Claro, un terapeuta floral no va a poder ver o no va a poder decir, bueno, vamos a ver cuántos pasos se alejó la personalidad del alma. Eso es algo que no podemos ver. Por lo menos la mayoría de nosotros no tenemos esa visión de poder entender cuánto una personalidad se alejó del alma. Estamos hablando de algo espiritual, de algo muy sutil. Entonces tenemos que recurrir a los primeros planos de manifestación de la enfermedad.
Y el primer plano de manifestación es el mundo de las emociones y el mundo de la mente. Vamos a decir, el mundo de lo psíquico. Así que el primer escalón de manifestación de la enfermedad son los desequilibrios psíquicos. El miedo, la ansiedad, la depresión, la euforia, bueno, lo que ustedes quieran, que esté asociado con lo emocional y con lo mental. Si nosotros tratamos a la persona en ese punto y damos en el clavo con la terapia floral y podemos encontrar las esencias que necesita y puede retomar su camino, entonces no va a ser necesario en ese proceso que la persona vehiculice más densamente su enfermedad y por lo tanto seguramente no aparezcan trastornos físicos. Pero si allí no tratamos y luego de tener trastornos emocionales y o mentales, la persona continúa con esa actitud equivocada, van a aparecer trastornos funcionales, que es el segundo escalón. ¿A qué nos referimos con trastornos funcionales? Ese tipo de desequilibrio físico que, por ejemplo, vamos al médico porque la presión arterial sube, o sufrimos de mareos, o reflujo gástrico, o dolores en algún lugar del cuerpo, o fiebre que sube y que baja. El médico nos hace un estudio en profundidad, análisis clínicos, y no encuentra causa posible. Como no encuentra causa posible, generalmente nos dice debe ser estrés o un tema emocional. A veces un médico más de avanzada nos puede decir eso, y otros nos mandan directamente al psiquiatra. A eso le llamamos trastorno funcional, un desequilibrio a nivel físico que todavía no ha dejado la huella para que clínicamente pueda encontrarse cuál es la causa. Si esto continúa durante cierto tiempo, se va a manifestar en el tercer escalón como una enfermedad aguda. Y ahora sí, vamos al médico y el médico nos dice, tiene generalmente alguna enfermedad terminada en itis, alguna inflamación, puede ver determinado órgano con determinado daño, determinada malfunción, análisis clínicos que detallan cuál es el problema. Ya tenemos la enfermedad instalada claramente a nivel del cuerpo físico.